El caldero cantaba como si guardara secretos antiguos. No era un canto alegre, era un sonido grave y constante, un hervor que golpeaba la madera del suelo y vibraba en los huesos de quien trabajaba cerca. De ese vapor, de esa frecuencia, se alimentaban las mañanas de la casa grande. El olor a melaza, a aceite rancio, el latido de las cucharas y el roce de telas que nunca estaban limpias del todo. Allí, en el borde del fuego, Juan sabía leer los tiempos del día por el color del humo y por la forma en que se pegaba la harina en sus dedos. Su mano derecha tenía la piel de un mapa, cicatrices finas como surcos, una línea más profunda que cruzaba la palma y un parche donde la carne había curado con brillo distinto. Cada marca contenía un nombre, una historia, un principio de resistencia. No eran únicamente heridas, eran archivos. A veces por la noche, Juan trazaba con el índice esas rutas y murmuraba para no olvidar quién le había enseñado a asir el puchero sin quemarse, quién le había dicho que una palabra susurrada puede tapar un grito demasiado grande. La cocina era su reino raso, no por poder sino por pericia. Allí se guardaban recetas que no estaban escritas, remedios que se pasaban de mujer a mujer, de mano a mano, una infusión para la tos, un emplasto de ceniza y yema para las fisuras, una faja tejida con hilo de lana para sostener un costado roto. Siná cantaba en la cocina. Su voz era un hilo que atravesaba la estancia y cosía los días. Un estribillo corto que aparecía en los desayunos, en las comidas apresuradas, en la espera antes de la orden. «Mi nombre es Río, no se quema», decía Siná en el arrullo que repetía cuando envolvía un jarro con paños calientes. Era una cantinela simple, pero nadie ignoraba su intención. Nombrar era una forma de proteger, una manera de afirmar que la identidad persistía incluso cuando alguien intentaba borrarla con humillaciones públicas. El barracón al fondo de la plantación respiraba distinto. Allí dormían los hombres y mujeres cuya fuerza mantenía la casa entera. Pero la cocina, pegada a la casa grande, era la línea donde se cruzaban dos mundos. Por el pasillo de tierra pasaban los sirvientes con la cabeza baja, y por la galería delantera pasaban señores con botas pulidas y abanicos que marcaban el ritmo del día. Juan había aprendido a moverse con cuidado entre ambos, a ofrecer un gesto servicial, a la vez que guardaba una distancia que no rompiera su espalda del todo. El coronel Antúnez era, para la plantación, la medida de las cosas. Tenía las manos pobladas de venas, un carácter que se parecía a la madera vieja, firme y dispuesto a astillarse frente a la mínima resistencia. Su esposa, Antonia, templaba la apariencia. La casa debía hablar por ella. Los manteles, las porcelanas, los bordados que se mostraban en la mesa eran su discurso silencioso. Jonas, el capataz, era quien ponía en marcha la voluntad del coronel con la mecánica infalible de quien ha aprendido a obedecer y a ordenar sin dudar demasiado. Bento, el herrero, hacía objetos que funcionaban, no preguntaba por qué. Mariana cuidaba cuerpos con remedios y con manos que, por su tacto, parecían capaces de leer los dolores y darles nombre. El hijo del coronel, Augusto, estaba formado para ocupar una casa que ya sabía su jerarquía. Su voluntad aún no había hecho sombra, pero caminaba con el peso de un porvenir previsto. Aquella mañana la casa se abría a una visita. Un hombre forastero, que venía de Feira de Santana, curiosamente atento a las buenas formas del estatus. Traía la mirada del que observa el honor como quien colecciona medallas. La llegada de un visitante transformaba la respiración de la finca. Se limpiaban las mesas con cuidado obsesivo, se desempolvaban platos que no se usaban jamás, se desempolvaban historias para que no chirriaran en público. La visita era un teatro, y el coronel un director severo. Juan lo observaba todo desde la práctica de su trabajo. Aflojaba la masa del pan con dedos entrenados, levantaba tapas para oler, probaba caldos con discreto juicio. Vio al forastero pasar a la galería y ajustar el chaleco como quien comprueba que la tela no esté mal cosida. Vio a Antonia dirigir la escena con la calma de quien piensa la estética como mandato moral. Vio a Jonas en esa calma volverse una sombra con órdenes por pronunciar. No había maldad pura en la calma de la casa. Era una moral construida,
el orden sostenido por la visibilidad del poder. Y en esa mañana exacta, el coronel parecía querer graduar la lección antes que la comida fuera servida. Caminó por la cocina con la arrogancia de quien cree que los gestos educativos se imparten donde se vean. Sus botas dejaron huellas que nadie pisó para limpiarlas. Se detuvo ante el caldero. Miró a Juan como quien examina una herramienta y preguntó por qué no había brillo suficiente en las cucharas. La cuestión no era la limpieza, era el pretexto. Juan sintió el ajenjo de la mirada. Conocía el código. Cada gesto podía convertirse en lección pública, y las lecciones públicas requerían ejemplos ejemplificantes. El coronel no creía en la mera corrección, creía en la exhibición del poder para que la comunidad aprendiera a su través. Y aquella mañana, con el hombre de Feira de Santana como testigo, la lección prestaba su brillo. Hubo un silencio que no se anunció. La cocina, que bullía con sonidos cotidianos, pareció contener la respiración. Las voces bajaron, las cucharas pararon sobre las cazuelas y solo quedó el murmullo del agua en el caldero, que seguía cantando como si presintiera que su canto sería testigo. Antonia se acercó con una servilleta en la mano, como quien rescata una escena con detalles inapropiados al lugar. Jonas puso el pie con lentitud y ordenó, con la voz sin estridencias, que Juan se acercara. Lo que vino fue una exposición. El coronel, con la teatralidad de quien sabe que se observa su autoridad, pidió la mano del esclavo. La palabra esclavo corría en la casa como etiqueta que definía, sin matices, las vidas que no estaban en la galería. Antonia mantuvo la mirada fría, la del adorno que no se inmuta. El forastero colocó la barbilla en un gesto curioso, la mirada de quien registra costumbres. Los sirvientes sostuvieron el pulso de su rutina con la tensión de quien sabe que cualquier interrupción puede ser peligrosa. Juan avanzó. Sus pasos no fueron aireados por la vergüenza. Fueron pasos de quien ha aprendido a caminar con dignidad dentro de la humillación ajena. Había en su cuerpo una compostura que se parecía a la paciencia y otra que, bajo la piel, guardaba la memoria de madres que habían enseñado a no olvidar los nombres propios. Recordó de repente la voz de su madre, la manera en que ella le había atado una cinta roja en la muñeca cuando era niño para que no se perdiera en la multitud de manos. «No dejes que te nombren por su voluntad», le había dicho. «Recuerda siempre tu nombre». La mano de Juan tembló apenas cuando la orden fue literal, poner la palma sobre la madera de la mesa. No hubo grito, al menos no al principio. Hubo la espera que enseña todo, la escena del señor que decide cómo enseñar. Jonas sostuvo la taza de metal donde hervía el agua. El metal se calentaba hasta brillar con egoísta firmeza. El vapor se enroscó en la cocina y se llevó con él los últimos murmullos. Juan sintió el olor del agua, más agudo, y una anticipación que era como un cuchillo que gira lento en el borde del pecho. El castigo que el coronel eligió no fue sangre abierta para escandalizar, fue algo distinto, pensado para marcar la piel y la mente con una lección que durase, verter el agua hirviendo sobre la mano ofrecida. El gesto era pedagógico, menos espectáculo que demostración, más ejemplarismo que furia. Era el recordatorio de que la casa, el orden, el honor, todo tenía su precio. El visitante debía entender que aquello no era violencia ciega, era orden encarnado, disciplinado como un texto. Cuando el metal tocó la piel, Juan conoció la sensación del vapor abrazando la carne, un calor que no era solo físico, sino ideológico, una voluntad que buscaba modelar el cuerpo para que aprendiera su lugar. No hubo gritos que rompieran a la casa en pedazos, solo el rombo contenido de su respiración. En el primer contacto, su mente volvió a tiempos antiguos, a su infancia cerca de una orilla donde las madres lavaban ropa y la marea enseñaba la paciencia. La mano se cerró instintivamente alrededor de sí misma. En ese pequeño gesto estuvo todo lo que no quería perder. La posesión íntima de un nombre, la pertenencia a una cadena de historias que lo ligaban a personas que lo habían querido. Vio el rostro de Antonia, que en un segundo dio la impresión de dudar entre horror estético y la necesidad de mantener la escena. Vio a Jonas, cuya expresión era la de un funcionario que cumple un papel y después beberá su brandy en silencio.
Vio el forastero que se movía en su silla como si anotara algo en su cabeza. No estaba para ayudar. Estaba para certificar que la lección había tenido éxito. Para Juan el dolor fue una frase que no terminaba. Caliente continuo, una marea de tiempo que lo estiró y lo acercó a un límite. No necesito escribir la agonía. La historia pide que la describa sin exhibirla. En la percepción de Juan, aquello se mezcló con memoria. Las manos de su madre, el nombre que le habían dado al nacer, el zumbido de insectos que escuchó en noches de lluvia. Dolor y memoria se fundieron en un modo que le permitió entender que lo que le sucedía era también una lección colectiva, que la quemadura buscaba imponer olvido, pero que en su interior algo se aferraba a la línea de su propio nombre. Hubo entre la gente un soplo de movimiento. Alguien se llevó las manos a la boca, otro apartó la mirada porque en los ojos había una pregunta que no debía formularse en voz alta. La cocina se tornó un escenario donde cada mirada pesaba. Nadie intervino abiertamente. Los códigos de la casa eran firmes. Los castigos, públicos o privados, estaban concebidos para evitar la ruptura. Pero al margen, en las sombras, se encendieron hilos de otra naturaleza. Cuando finalmente Jonas inclinó el recipiente y el calor dejó de fluir, la mano de Juan quedó detrás de un velo de vapor. No sangraba profusamente. La casa no necesitaba de desorden. Lo que quedaba era la imagen, la mano hinchada, con la piel transformada en relieve. La sangre, si salía, fue guardada y no exhibida. La lección había cumplido su parte. La comunidad había visto, el visitante había visto, el coronel había mostrado que su autoridad no era discusión, sino acción. Juan fue empujado hacia atrás con la misma educación con que se le había requerido. No hubo palabreo. Su cuerpo respondió con la economía del que conoce el movimiento probable. Apoyarse, respirar, contenerse. Antonia, desde la distancia de su protocolo, arregló el pañuelo en el cuello como quien retoca un cuadro después de una mancha. La casa se preparó para volver a su forma. Platos que necesitarían ser presentados, cubiertos que requerían pulido, invitados que debían ser distraídos del suplicio para que el banquete continuara sin manchas morales. En el barracón se oyó un silencio que no era natural. Las voces se apagaron como si la casa hubiera tragado el eco. Fue allí, en ese silencio, donde empezaron a hablar con urgencia, contenida, las manos que no podían ser vistas. Siná dejó sus cántaros y acercó la canción a la muñeca de Juan como quien recita una fórmula. Mariana cerró el paño con una acción que no preguntaba permiso. Bento, que había oído desde la fragua el rumor del castigo, soltó un suspiro que parecía contener ideas de metal y de plan. La cocina se convirtió por instinto en hospital de emergencia secreta. No había oficiales, había costumbres. La solidaridad se desplegó sin carteles. Hierbas con propiedades calmantes aparecieron, ungüentos hechos con cera y aceite se prepararon con manos temblorosas y expertas. Las voces eran bajas. Nadie cantó fuerte. Los cantos en aquel primer borde de reacción tenían la discreción de quien no quiere provocar más violencia, pero no renuncia a ejercer su rito. Juan, mientras lo llevaban, notó la textura de las telas que lo tocaban, los nombres en voz baja que le administraban alivio. Agua fría, trementina, pasta de yema y harina. Todo aquello era para sostener una herida que buscaba, no solo curar la carne, sino restituir su fama como persona. Porque en aquella casa lo que más dolía no era siempre la piel, era la humillación pública que pretendía borrar la historia que una mano guardaba en su palma. En ese tránsito, en el silencio reducido a pasos medidos, Juan pensó en su hijo. No hablaba de él en alto en la casa grande. Lo llamaba por un nombre que guardaba en lo más íntimo. Luis. Había aprendido a amar a ese pequeño que corría entre los barracones, con la libertad de no saber que su futuro estaba predestinado por manos ajenas. Pensó en la posibilidad de que el nombre del hijo flotara intacto más allá del castigo. «No dejes que te nombren por su voluntad», le había dicho su madre, y ahora él pensaba en cómo enseñar a su hijo a sostener ese nombre como escudo. La acción de curar fue sigilosa y a la vez ritual.
Siná arrancó hojas, las machacó con la palma hasta que olieron con la familiar amargura. Mariana mezcló con cuidado la yema que se convertiría en cota protectora. Las manos que rodeaban a Juan parecían orfebres de la cotidianeidad, pequeñas arquitectas de una sanación que era, sobre todo, política. No se trataba de preparar a Juan para la venganza, se trataba de devolverle su nombre entero. La cura era en sí una resistencia, un gesto invisible que decía no a la pedagogía del miedo. Mientras tanto, la casa grande volvió a su actuación. El forastero fue conducido al salón con una copa en la mano y un vocabulario que hablaba de honor y administración. Antonia retomó su papel de anfitriona impecable. Los sirvientes que quedaban en la cocina limpió el lugar como si formaran parte de una maquinaria que todo lo acomoda. Fuera de la vista, sin embargo, se tejían otras costuras. Los ojos se encontraban en clave. Una frase susurrada bastaba para planear un descuido en el arre y una cuchara mal colocada servía de protesta medida. Bento hacía ruido en su fragua deliberadamente, aflojando un eje, y los caballos recibían comida con sal distinta. Pequeñas fisuras, lentas y deliberadas, empezaban a aparecer en la perfección del orden. El visitante no lo notaría. Su visión era corta. Veía la superficie y la etiqueta de decencia, pero la casa, como todo cuerpo vivo, mostraba síntomas de fatiga. La humillación pública que el coronel había querido como lección dejó en las sombras un sentimiento que se alimentaría con paciencia. La certeza de que la autoridad no era absoluta, que las manos que habían sufrido podían convertirse en manos que cuidaban y a la vez en manos que minaban sin ruido. Aquel primer día cerró sus huecos con el amparo de la noche. Juan fue llevado al cuarto trasero, el que ocupaba quienes trabajaban en la cocina, y colocado sobre un lecho de paja. La quemadura ardía con un rumor propio. La comunidad se sentó alrededor. Madres, hombres cansados, miradas que hablaban en el lenguaje de los que guardan la memoria. Siná entonó el estribillo una vez más, suave, como si repitiera un juramento. «Mi nombre es Río, no se quema», cantó, y la frase quedó flotando en la habitación como un faro. Afuera, en la galería, las risas contenidas del banquete regresaban en oleadas. El forastero contaba algo del mercado, del precio del azúcar en una ciudad lejana. Antonia partía el pan con manos que no continuaban temblando, y el coronel, a la luz del comedor, fingía que no había pasado nada en su casa. Pero dentro, en el cuarto de la cocina, los sonidos eran otros, susurros que trazaban planes de minúscula desobediencia, la lista de cosas que podrían cambiar, una herradura rota a tiempo, un condimento que falte, una puerta que chirríe cuando se debe cerrar. Nada de grandes alzamientos. La resistencia sería lenta, paciente, como la curación de la piel. Juan en la noche volvió a la memoria de su madre. Recordó su olor a humo y a hojas secas. Recordó cómo le enseñó a entonar los nombres por orden, como si cada sílaba fuera un ladrillo. Pensó en su hijo Luis y en la promesa silenciosa de que aquel nombre debía sobrevivir. Cerró los ojos. En la penumbra, la cicatriz que iba naciendo en la palma ya le hablaba en lengua propia. No sería olvido lo que quedaría, sino una señal para quien viniera después. Se tendió allí, con la certeza de que algo en la casa había cambiado, aunque nadie lo dijera en voz alta. La humillación que el coronel quiso propagar había sido absorbida por manos que conocían remedios y por voces que guardaban canciones. No era una victoria, todavía no. Era un gesto inicial, la semilla mínima que se planta para que algo crezca en silencio. Al amanecer, cuando las primeras luces tocaron el umbral de la cocina, alguien dejó una nota pequeñísima junto al lecho de Juan, un trozo de tela con un hilo rojo anudado. No necesitaba palabras. La cinta significaba que no estaba solo. Y en la cocina, en el caldero que volvía a cantar con su ritmo cotidiano, la frase de Siná recorrió la estancia una vez más, apenas audible. «Mi nombre es Río, no se quema». Si quieres más relatos sobre memoria y resistencia, suscríbete. La mañana que siguió no trajo alivio inmediato. Juan se movía con cuidado. La mano se había transformado en una presencia extraña, como si un animal durmiera allí
y despertara de vez en cuando. Las tareas de la casa debían continuar. La harina había de ser amasada, los platos puestos, las visitas atendidas. La vida cotidiana funcionaba como un mecanismo que no perdona contemplaciones. Pero en las esquinas, en las miradas, en los gestos mínimos, se percibía un equilibrio distinto. Jonas volvió a mirar al barracón con la misma severidad que había mostrado la tarde anterior. Había cumplido una orden, sin embargo, en sus ojos había algo que no se resolvía en el brillo de la obediencia. Había, tal vez, una fisura de complicidad. Cumplir no significaba creer. Durante la noche había soñado con un herrero arrancando brasas con las manos. Bento, por su parte, apareció con un delantal manchado y una conversación que no era neutral. Comentaba en voz baja la fragilidad de los caballos, la dificultad de sujetar herraduras con clavos gastados. Eran, esas conversaciones, las primeras piezas de un mapa de sabotajes discretos. En la cocina, Mariana preparó una pomada con paciencia ritual. Mezcló aceite, cera y hojas machacadas hasta que la textura fue la que buscaba. Al untar la mezcla sobre la quemadura, sus manos hablaron sin palabras a Juan. No prometía justicia, solo restitución de una parte de humanidad. Siná rozó la piel con una gasa y entonó, más fuerte que la noche anterior, una estrofa nueva, improvisada como quien pone un sello definitivo. Sé mi nombre si me ves, que mis manos lo sostendrán. Esa declaración era una pequeña bandera. No era el plan de un golpe, era la afirmación de que el sujeto herido se negaba a ser simbolizado solamente por su daño. El lugar de la cura se convirtió en escuela. Allí se practicaba el oficio de sostener nombres, de demostrar que la memoria se transmitía de mano en mano, sin que la casa grande pudiera evitarlo. No fue hasta media mañana que el pueblo supo realmente qué había pasado. Los rumores viajan como insectos en verano, aletean, se asientan, se alimentan de los respiros. Un niño que trabajaba llevando agua fue quien comentó a otro que había visto al coronel imponer su lección. El rumor llegó a oídos de la plaza donde las mujeres intercambiaban frutas y noticias. Lo que era un acto de disciplina en la casa grande, para la comunidad amplia, se transformó en signo de lo que se podía tolerar y de lo que ya no. La respuesta pública no fue inmediata ni explosiva. No había arengas en la plaza ni mociones de protesta. Había, sin embargo, miradas nuevas. Los vendedores que antes inclinaban la cabeza ante el coronel empezaron a hablar en voz baja cuando él pasaba. Las confidencias que antes estaban vedadas encontraron espacio en los portales. La caída de Laura, si es que ya caía, lo hacía con la lentitud de la fruta que madura para caerse por su propio peso, y la mano cicatrizando de Juan se convirtió en testimonio. Sus marcas hablaban más que cualquier palabra. Era una historia que corría con la misma discreción con que se aplica una pomada nocturna. A mediodía, mientras el forastero escribía notas en un cuaderno que él consideraba neutral, algo cambió en la casa que nadie pudiera explicar con exactitud. Una puerta se cerró tarde, un plato se quebró por accidente, un caballo no recibió su agua a tiempo. Pequeños fallos, acumulados, empezaron a indicar que la perfección del orden tenía fisuras, y que esas fisuras no siempre eran visibles a simple vista. La cocina, sin embargo, siguió siendo el corazón donde se tejían las reacciones. Lo que no cabía en la sala del comedor, la solidaridad, la memoria, se guardó en la palma de las manos amigas. Mariana, con su pomada y su ojo veterano, miró a Juan y dijo en voz baja: «No busques revancha, busca nombre». No era una frase moralizante, era una estrategia de supervivencia y de enseñanza. El nombre, repetía ella, era la forma más efectiva de resistir la anulación. El día continuó, y la casa grande volvió a su ritmo con la pulcritud de quien arregla la fachada. Pero en cada esquina quedaba una pequeña señal de peligro. Bocas que susurraban, manos que planeaban, ojos que ya no admitían la autoridad sin preguntar. El calor del caldero continuaría siendo canción diaria, pero su canto ahora resonaba con un timbre diferente, el de la cocina que sabe curar y nombrar, el de una comunidad que, en silencio, ensayaba su propia forma de rebelión. Al caer la tarde, Juan se quedó mirando su mano.
La piel ya mostraba la costra que anuncia la vida nueva. No era una limpieza completa del daño. Quedaría la marca, visible para quien quisiera leerla, pero la marca, limpiada por manos amigas, se convertía en documento. Él tocó con la otra mano la tela con el hilo rojo que había dejado el amanecer y repitió, sin que nadie le oyera, el estribillo de Siná. Mi nombre es Río, no se quema. La frase rodó por su garganta como una promesa, y al mismo tiempo como una arma. No era violencia, era resistencia hecha de memoria. Por el corredor, alguien cerró la puerta con cuidado. Afuera, en la casa grande, el fuego de la tarde iluminó la figura del coronel, que aún sonreía con la familiar seguridad de quien cree que una caída es imposible. Dentro, en la penumbra, el plan de la comunidad apenas empezaba a tomar forma. Lento, paciente, construido sobre la certeza de que las humillaciones públicas pueden ser contestadas con actos tan mínimos que se vuelven imposibles de atrapar de inmediato. La historia no termina con aquel sol que se iba, apenas empieza, y la mano de Juan, que ya llevaba su nuevo mapa, aguardaba la próxima página. La mano de Juan aún olía a yema y a hojas machacadas cuando, al día siguiente, comenzaron las sutilezas que harían temblar sin ruido los alfiles del coronel. No fueron discursos ni asaltos, fueron hilos tensados en la rutina, pequeños actos que se repetían como una música insistente hasta que la melodía del poder se desafinó. Bento pasó de su fragua a la cuadra con el delantal manchado de carbón y la mirada corta, de herrero que mira la pieza y no contempla al dueño. Se quedó un rato más de la cuenta con las herraduras. Las clavijas que sujetaban el hierro al casco del caballo del coronel venían listas, pero él las trabajó con un cuidado que oscilaba entre el oficio y el gesto político. Dejó una de esas clavijas un pelín floja, lo justo para que el latido del paso terminara por soltarlas cuando mayor peso cayera sobre la extremidad. No era malicia abierta, era una intervención mínima, una posibilidad de error que la costumbre volvería real. Siná, por su parte, entonaba una canción que había ido transformando desde la noche en que la mano de Juan se quemó. La repetía, la retocaba, la hacía circular. Era simple, con estrofas cortas que se engarzaban en coro. Mi nombre es Río, no se quema. Mi nombre lleva mi casa adentro. La cantaba para sí cuando lavaba cazuelas, la murmuraba junto al niño Luis, la recitaba a media voz a las mujeres que preparaban los manteles para la visita de la procesión. La letra era una instrucción, nombrar para resistir. Mariana se sentó con Jonas una tarde, con la luz filtrada por la persiana baja. No quisieron explicarse en voz alta lo que pensaban, se dijeron más bien lo que no se podía callar. Mariana habló de nombres y de la economía de la curación. No podemos permitir que la carne sea el único lugar donde se lea la historia, dijo, y Jonás respondió con una frase que parecía salirle forzada. Cumplí una orden, y la cumplí porque sé cómo funciona esto. Pero hay cosas que no son órdenes, son consecuencias. En los ojos de Jonas se veía la sombra de quien había obedecido toda la vida y empieza a ver las costuras de aquello que obedecía. No cambió al instante, cambió en la manera de mirar al coronel, en la pausa que antes no existía entre la orden y su ejecución. La comunidad, que ya había sentido la historia de la quemadura como una piedra arrojada en el agua, ensayó nuevos modos de hablar del coronel en la plaza y en los mercados. Las mujeres, que intercambiaban verduras y opiniones, empezaron a contar historias antiguas sobre señores que creían eternos. No celebraban la herida de Juan, hablaban en termos de advertencia y de futuro. No es solo lo que le hizo a Juan, es lo que nos quiere hacer a todos, murmuró una vendedora de pan. La idea se deslizó como un aceite nuevo en la maquinaria del pueblo. La autoridad, si es que depende de la apariencia, puede verse socavada por la repetición de dudas. Los sabotajes siguieron una pauta, pequeños, eficaces, imbuidos de la inteligencia de quienes conviven con la autoridad de cerca. Bento dejó un clavo flojo, la herradura se soltó en la procesión y el caballo ladeó el paso. El cocinero que preparaba la tarja del coronel olvidó a propósito una especia en el guiso que helaba el apetito del caballo y alteró su comportamiento.
Un mozo dejó la puerta de la galería entreabierta en el momento en que el coronel debía descender. Nada era obra de un único cerebro maestro. La red era coral, una suma de pequeñas decisiones que no necesitaban planearse en voz alta. Mientras tanto, Juan se fortalecía en la intimidad de la curación. La pomada de Mariana se convertía en un ritual diurno. Frotar con paciencia, cubrir con telas limpias, cantar el estribillo. No era solo curar piel, era leer la cicatriz como un libro. Juan estaba aprendiendo a convertir el daño en palabra y la palabra en enseñanza. En los ratos que le permitían moverse, empezó a enseñar a Luis cómo nombrarse y cómo no permitir que otros le imponen un nombre. Era una lección práctica, cómo responder cuando alguien llama por un mote, cómo reivindicar la propia palabra. Si te llaman por lo que no eres, le decía, devuélvelo con tu nombre. El día de la procesión llegó con un calor que pegó en la plaza como una capa de seda. La gente se colocó por las aceras, los comerciantes limpiaron los puestos con el exacto brillo que pedía la ciudad, y las mujeres se peinaron con calma, intercambiando miradas. El forastero ya estaba de nuevo entre los asistentes. Le gustaban las cosas que olían a honor. El coronel, impecable, montó en su caballo. Antonia llevaba un abanico y el gesto de quien piensa la casa como discurso. Augusto, el hijo, caminaba cerca de su padre, aprendiendo desde el gesto de la mano hasta la manera de mirar la plaza. La procesión era, por esencia, un teatro de autoridad. Los vecinos que iban a misa, los hombres de negocios y algunas familias notables, todos asistían a la confirmación de un orden. Pero entre la multitud había ojos que ya no se inclinaban al paso del coronel con la espontaneidad de antes. Había una expectativa más espesa, la sensación de que algo podía ocurrir. El plan, si se lo llamaba así, era simple y se apoyaba en la fragilidad de la perfección. Bento no había trabajado solo. Había hablado con quien acomodaba la silla del coronel y con quien vigilaba el arnés de los caballos. En uno de esos momentos, antes de marchar alguien con el temple de quien conoce al animal, colocó una traba en el cabezal del caballo del coronel que impediría que la cabeza siguiera el movimiento natural al trote, forzando un desplazamiento de peso cuando se produjera el primer paso en falso. La procesión partió entre tambores y campanas. El aire olía a incienso y a polvo de la plaza, a pan y a sudor. Gente que conversaba se detuvo para mirar al coronel pasar. La piel de su autoridad brillaba bajo el sol. Juan, que no podía presentarse en la galería, se quedó en la sombra de la cocina hasta que alguien vino a avisarle con un gesto. No tenía que participar del espectáculo. Su presencia era testimonio. Vio pasar al coronel con la compostura que siempre proyectó. Vio a Augusto detrás, con la rigidez de quien está aprendiendo a sostener una postura que es más una armadura que un cuerpo. Al doblar la esquina de la plaza, con la multitud expectante, el caballo sufrió el primer tropiezo de una serie de mínimas fallas. Primero fue un tambaleo, luego una búsqueda inestable del equilibrio. Los tambores vacilaron con el cambio del paso. El coronel, sorprendido, subió la voz. Antonia tensó la mano. En la galería, algunos espectadores murmuraban algo sobre el caballo. El forastero se frotó la barbilla como un coleccionista de imperfecciones. Fue un conjunto de momentos breves, como cuentas de un collar que se rompen por una única hebra ya gastada. El animal, desorientado por la traba, alzó una pata y resbaló levemente en el barro que aún quedaba de la última lluvia. No fue una caída violenta, sino un desliz que desmanteló la coreografía. La cabalgadura se inclinó, y el coronel perdió el centro. Augusto intentó sostener la montura, pero el peso y la sorpresa fueron mayores que su reacción. En un fragmento de silencio, el coronel cayó sobre la tierra húmeda. El polvo se levantó y se mezcló con miradas que ahora no sabían si apoyar al señor o mirar con curiosidad nueva. La caída del coronel fue un momento que nadie celebró con algarabía. No hubo claque que aplaudiera ni gritos de regocijo. Hubo, en cambio, un corte en la trama de la deferencia. La autoridad que parecía indivisible quedó, ante los ojos de muchos, como un objeto que puede romperse. Los pies de la muchedumbre dudaron, algunos acortaron el paso, otros se movieron para ayudar como un gesto de costumbre.
Antonia se apresuró a rodear al marido. La distancia entre ambos parecía menor y a la vez más peligrosa. Jonas, que estaba cerca, se acercó con la mirada baja y los movimientos de quien sabe cómo levantar un cuerpo sin hacer demasiado espectáculo. La reacción no fue uniforme. Algunos se acercaron con la urgencia de quien teme la afrenta pública. Otros miraron con compasión tardía. Otros, más honestos, mantuvieron el gesto del que antes inclinaban la cabeza y ahora lo hacían con un cálculo distinto. El forastero, sorprendido por la falta de dramatismo en la caída, tomó notas con una rapidez que parecía contradecir su indignación hipotética. Era un testigo que prefería archivar la falta de perfección. Lo que ocurrió después fue casi más importante. La ayuda fue tibia, no porque nadie quisiera causar daño al coronel, sino porque la energía colectiva que antes respondía con rapidez al aparato del poder, ahora oscilaba. Había una sensación de que intervenir sería afirmar de nuevo esa autoridad, y muchos no estaban dispuestos a hacerlo con la misma facilidad de antaño. Por un momento, la plaza estuvo suspendida entre dos tiempos, el de la obediencia automática y el de la mirada nueva. El coronel, ofendido más en su orgullo que en el cuerpo, aunque ambas cosas dolían, se levantó con la ayuda de su hijo y de algunos criados. La humillación quedó al aire como una mancha que no se borra. Antonia, pálida de ira y vergüenza, ajustó el cuello de su vestido y demostró con una agilidad practicada que la escena no podía quedar como un eco en su casa. La procesión continuó, pero su ritmo ya no era el mismo. Las conversaciones en voz baja volvieron a multiplicarse, como si la caída hubiera abierto un canal por donde la duda podía fluir. En la casa grande, a la noche, la caída se habló con el mismo cuidado que si contaran sobre una enfermedad vergonzante. Antonia se aseguró de que los manteles no tuvieran barro. El coronel exigió explicaciones que sonaran más a búsqueda que a autoconciencia. Augusto miró a su padre con la mezcla de admiración y la impresión de que aquello que uno admira puede algún día dejar de sostenerse. En el cuarto de la cocina, sin embargo, las voces fueron otras. Se cantaron las estrofas de Siná y se tocaron las manos que habían trabajado la pomada. No se celebró la caída con júbilo, se asintió con cautela. La fractura era simbólica. La política no se cerraba con una caída. El efecto fue paulatino y múltiple. En los días siguientes, la autoridad del coronel perdió el tono de naturalidad que antes sostenía su palabra. Los hombres que servían en el establo empezaron a tomar decisiones pequeñas sin preguntar. Un criado dejó suelos sin limpiar de inmediato y no fue reprendido con la misma fuerza. Los vecinos comenzaron a mirar al coronel con la distancia con que se mira a quien ha demostrado fragilidad. No se trataba de una revuelta manifiesta, sino de la disipación de una costumbre de obediencia. Para Juan, la caída fue otra cosa, la confirmación de que la comunidad, cuidando y nombrando, había sido capaz de alterar apenas un poco la percepción de invulnerabilidad. No buscaba venganza, su proyecto era más largo, devolver la palabra y el nombre. Empezó a caminar con menos cuidado ostentoso y más decisión. Enseñaba a Luis en voz alta el nombre de los árboles, de las hierbas. Hablaba de la historia de su madre, de sus abuelos, de los motivos que los habían traído hasta allí. La escuela de la cocina crecía en secreto. Jonas, sin transformarse en héroe, apareció de vez en cuando con gestos que no eran órdenes. Permitió que una comida llegara tarde al salón. Miró a un criado con menos aspereza. Dejó que un arnés quedara sin apretar para que el caballo del coronel montara mal. No necesitaba anunciar su cambio. Se le notaba en la pausa antes de obedecer y en la nueva manera de responder. No buscaba redención. Buscaba la coherencia entre lo que veía y lo que hacía. Antonia, por el contrario, no cambió en su práctica estética. Mantuvo la casa impecable, como si la restauración de la apariencia pudiera reparar la fisura. Sin embargo, en sus noches privadas, su presteza al corregir un mantel no borraba la inquietud que la caída imprimió en su piel. Se miraba al espejo y buscaba en su rostro señales de que la estabilidad podía recuperarse, pero en los pliegues había una ansiedad que antes no existía. Con el paso de las estaciones, la comunidad consolidó lo que había empezado como una costura,
Canciones que recordaban el nombre de Juan se fueron incorporando a los lunes de lavado y a las noches de guardia. El estribillo de Siná se multiplicó, se transformó en letra que los niños tarareaban. Mi nombre es río, no se quema. Pasó a ser algo más que una canción. Funcionó como un lema para quienes querían que el pasado no se confundiera. Las canciones son medicina que se comparte en voz baja y en voz alta. El relato de la quemadura y de la caída del coronel terminó por tomar otros matices cuando los casos de autoridad imperfecta se volvieron cotidianos. Hubo medidas pequeñas y concretas que alteraron la convivencia. El desempeño del capataz se vio cuestionado por los demás. La comida dejó de llegar con la misma puntualidad ritual cuando el coronel demostraba menos capacidad de mando. Y Augusto, que se había formado para repetir los gestos paternos, empezó a mostrar dudas, a preguntar por qué ciertos castigos eran necesarios. No fue una revolución, fue una lenta reestructuración de las costumbres. Años después, la mano de Juan llevaba una cicatriz que ya no ardía. La marca se había vuelto un archivo visible. Era la página de una historia que la comunidad leía con respeto. Luis, convertido en joven, corría por los barracones con la soltura de quien sabe que su nombre fue reclamado y defendido. Juan, de vez en cuando, se sentaba a la sombra de un árbol y contaba a los niños por qué no se debe permitir que alguien más elija tu nombre. Hacía pequeñas lecciones. Cómo identificar un descaro disfrazado de castigo, cómo usar la risa para recortar el borde de la humillación, cómo, con paciencia, se puede torcer la geometría del poder. Siná adoptó un papel central en la memoria. Su canto se volvió la canción que abría las reuniones en las noches de curas y charlas. Mariana fue reconocida por su saber. Muchas mujeres venían a aprender a preparar ungüentos, a entender las historias que se tramaban en una pomada. Bento siguió siendo el herrero, pero su oficio fue reinterpretado. La fragua no solo fabricaba piezas, sino que el ruido de su martillo se volvió símbolo de un pueblo que podía hacer pequeñas rectificaciones en la maquinaria de la opresión. El coronel envejeció con la rabia de quien no aceptó nunca la falta. Perdió poco a poco la naturalidad de su mando. La gente, que antes se inclinaba por miedo, ahora lo hacía por costumbre o por prudencia. Hubo quien aseguró que el hombre había cambiado en el fondo. Otros decían que no. La verdad quedó en la ambigüedad que siempre acompaña a las figuras humanas complejas. Antonia, que hasta entonces había sido la arquera de la apariencia, guardó para sí la sensación de que su mundo ya no sería el mismo. Augusto, que había visto la caída, no creció con la certeza de un destino escrito. Su porvenir se volvió, para él, un territorio de preguntas. En la plaza, durante los días festivos, se repitió la historia pero con variaciones. Los tambores sonaron, las calles se llenaron, y la gente recordó, con un matiz de lección aprendida, que el poder exhibicionista puede ser frágil. Los visitantes de Feira de Santana, que antes llegaban a los actos con ojos aritméticos, ahora se encontraban con un tejido social diferente, con una comunidad que se nombraba y que nombraba a sus muertos y a sus vivos con la dignidad de quien cuida una tradición. La memoria en ese pueblo empezó a comportarse como un organismo vivo. No se quedó en un solo canto ni en una sola marca. Se expandió en relatos de sobremesa, en pequeñas esculturas de tela, en la costumbre de anudar un hilo rojo en las muñecas de los recién nacidos. La cinta roja se convirtió en símbolo de pertenencia y de continuidad, como la que habían dejado junto al lecho de Juan. Era una señal de que nadie debía permanecer solo con una herida. Hubo, inevitablemente, quien quiso borrar la historia. Algunos miembros de la élite local intentaron retomar el viejo ritmo de control. Construyeron, otra vez, narrativas para relativizar la caída, para señalar que la vida debía volver a la normalidad. Pero la resistencia cotidiana había instalado rutinas que resistían las correcciones: enseñar el nombre a los niños, curar con remedios, entonar la canción en la cocina. Cuando la memoria se organiza en muchas manos, se vuelve difícil de anular. Con el tiempo la existencia del pueblo cambió en matices. No hubo una ruptura decisiva que eliminase la estructura de poder, pero sí un desplazamiento en la relación con ella. Esa transformación fue discreta y profunda.
Las decisiones diarias, antes verticales, empezaron a admitir la voz de otros. La comunidad aprendió a medir el poder no por la fuerza con que se manifestaba, sino por su capacidad de convivir con la duda. En una tarde templada, Juan se sentó junto al caldero que ya no cantaba con la ansiedad de antes, sino con la paz del trabajo repetido. Luis, adolescente ya, vino con un trozo de tela en la mano y se ató la cinta roja en la muñeca de su padre, como se hace un reconocimiento. Juan sonrió y sin grandilocuencias le contó al hijo cómo, después de la quemadura, aprendió a nombrar y a transmitir. No habló de venganzas ni de castigos, habló de la importancia de la palabra y de la curación. Los años trajeron ausencia y memoria. Algunos murieron, otros se fueron a pueblos cercanos, otros se quedaron para cuidar la costumbre. Siná pasó a ser voz de una mixtura de generaciones, recordando cantos y agregando versos nuevos que hablaban de esperanzas contemporáneas sin perder la raíz. Mariana instruyó a jóvenes en la ciencia de las pomadas. Bento enseñó a errar con cuidado y con una ética que ya tenía la sospecha del sentido social de su trabajo. Jonas, que envejeció con la mirada menos dura, se sentaba en los bancos de la plaza y a quien quisiera escucharlo, contaba cómo había llegado a entender que cumplir órdenes no siempre es obedecer la justicia. La memoria en ese pueblo no se conformó con la historia de la mano quemada. Se convirtió en una trama más amplia. Los nombres se repetían en bautismos, en funerales, en los mercados. La canción de Siná se mezclaba con nuevas estrofas. Mi nombre es río, no se quema, llevo casa y madre en la voz, decían los niños cuando salían de la escuela. El canto servía de recordatorio y de escudo. En una ceremonia sencilla, muchos años después, se reunieron en la plaza para poner una piedra en memoria de todos los que habían sufrido en la planta. No era una lápida con palabras grandilocuentes, era un bloque de barro cocido con las manos y los nombres de quienes quisieron que no se olvidara. Juan, ya con la piel marcada por los años, colocó la piedra con manos que, alguna vez, habían sido tocadas por el calor. No se dejó llevar por la pompa. Habló con la calma de quien sabe que la justicia que importa no siempre se mide en tribunales, sino en la capacidad del pueblo para no dejar que la anulación del otro sea la ley. El visitante de Feira de Santana volvió una vez más años después, y se encontró con una comunidad que le ofreció el pan y la verdad sin teatralidades. Se le explicó, con palabras directas, lo que había sucedido y cómo la memoria había transformado las relaciones. El forastero escribió como había hecho antes, pero ahora sus notas recogieron otra cosa. No solo la anécdota de la caída, sino la trama de solidaridad que la siguió. No era el reportaje de la caída de un coronel, era la narración de un tejido que cuidaba y nombraba. La historia que empezó con el canto del caldero no terminó en un acto heroico, terminó en la insistencia de voces que se negaron a aceptar la invisibilidad. Juan murió viejo, rodeado de quienes habían aprendido a pronunciar su nombre con respeto. Su mano permaneció como testigo, una paleta donde la memoria se leía sin dramatismos. En la última noche de su vida, mientras las voces entonaban las viejas estrofas, sintió la paz de quien había logrado transmitir algo más que el dolor, la capacidad de transformar la humillación en palabra, la marca en lección. Los niños que escucharon su historia conservaron el eco. Algunos crecieron y se fueron, pero llevaron consigo la canción y la cinta roja. Otros se quedaron y mantuvieron la costumbre de enterrar nombres en la memoria de los cuerpos. La comunidad, que había vivido la experiencia de un castigo exhibido y la respuesta discreta pero eficaz, siguió tejiéndose con la misma paciencia con que se cura una herida, con atención, con canciones, con nombres que se repiten de generación en generación. Al final, la enseñanza quedó clara en la plaza, en la cocina, en las manos de quienes trabajaban la fragua y en las lecciones de Mariana. La dignidad se sostiene en la palabra propia y en los cuidados compartidos. La resistencia no siempre aparece con tambores y alzamientos. Muchas veces se construye en la suma de actos pequeños que, con el tiempo, alteran la geometría del poder. La canción de Siná aún suena en las noches de luna clara.
Las estrofas se han modificado con nuevas voces, pero el núcleo persiste. A veces, cuando alguien nuevo pasa por la plaza y pregunta por qué hay una piedra con nombres sencillos, la gente cuenta la historia con la calma de quien no necesita presumir victoria. Explican que hubo una quemadura que dejó una marca, que esa marca fue leída como archivo y que la comunidad se organizó para cuidar, nombrar y enseñar. No es un relato de venganzas, sino de supervivencia y memoria. Juan fue y vino en las voces de los que lo conocieron. Su mano quedó para enseñar a los que llegaran después que la historia de un cuerpo siempre contiene lecciones para quienes saben mirar. La caída del coronel, cuando se recuerda, ya no provoca la alegría de la revancha, provoca la reflexión de que el poder visible puede caer y que cuando cae, la respuesta no tiene por qué ser la violencia. A veces basta con nombrar, con curar y con enseñar a los niños a que sus nombres sean su casa. Si esta historia te ha conmovido y crees que merece ser preservada, compártela. Que más voces lleven el canto. Mi nombre es río, no se quema. Y que nunca falte alguien que recuerde que la dignidad se aprende en la cocina, entre pomadas, cuentos y un hilo rojo anudado con ternura.